Derecho laboral, Unidad Didáctica 3, suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Denominamos como protección frente al despido al conjunto de recursos técnicos legales previstos para proteger al trabajador frente al despido incausado e intempestivo dispuesto por el empleador. En general, todos los contratos prevén mecanismos de amparo de una de las partes cuando la otra resuelve rescindir el vínculo de forma unilateral o incausada. En el caso del derecho del trabajo, este tema adquiere particular relevancia atento a la disparidad de fuerzas constituida por la hiposuficiencia del trabajador frente a la superioridad del empleador. Es también un tema fundamental frente a la actual política social y laboral, en virtud de la existencia del desempleo como un flagelo que afecta a una parte importante de la comunidad, en donde uno de los recursos es el de fomentar la retención y desalentar la expulsión de trabajadores. La estabilidad en el empleo es sin duda un instituto central del derecho del trabajo y por ende ha sido tratado en todos los sistemas jurídicos como de fundamental relevancia en las relaciones individuales. En el derecho comparado se observan distintos sistemas a saber. La estabilidad propia tiene a su vez dos variantes. Estabilidad propia absoluta, que es aquella en la que su violación importa sin ningún atenuante la reincorporación del trabajador despedido. En nuestro sistema legal es el caso del representante gremial despedido en forma injustificada. En cambio, la estabilidad propia relativa es aquella en la que se admite, frente a la resistencia del empleador de reincorporar a la persona despedida, la sustitución por una indemnización que fijará el juez y como ejemplo puede ser el pago de los salarios desde el momento de la ruptura del vínculo hasta la fecha en la que la persona está en condiciones de jubilarse. En nuestro sistema legal se dio en el pasado con los bancarios que gozaron de estabilidad propia por un lapso. Por otro lado, tenemos la estabilidad impropia, que es aquella que admite el despido incausado del trabajador por decisión unilateral del empleador, pero en tal caso le fija un régimen indemnizatorio con el fin de disuadirlo y de reparar con ello los daños sufridos por el trabajador al perder el empleo. Y la estabilidad impropia es la utilizada históricamente por el derecho del trabajo en nuestro país. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece claramente que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán, además de otros derechos, protección contra el despido arbitrario y estabilidad del empleado público. En base al texto precitado, la Corte Suprema en distintos pronunciamientos ha ratificado que el texto del artículo 14 bis no impone al legislador un sistema determinado de protección frente al despido. Es por ello que hasta 1969 se conocieron numerosos fallos en donde se consideraron compatibles con nuestra Carta Magna sistemas de estabilidad propia. En el año citado, la jurisprudencia dio un vuelco de 180 grados cuando se dictó el fallo de Lucas con el Banco francés. La Corte Suprema elaboró una doctrina que se profundizó y ratificó hasta hoy, por la cual se consideró que los regímenes de estabilidad propia son inconstitucionales en tanto que consagran un derecho irrazonable que además viola otros principios como los contenidos en el artículo 14 bis Constitución Nacional respecto del derecho a ejercer toda industria lícita. Por los fundamentos citados, los fallos posteriores expresamente consideraron que la inconstitucionalidad de la estabilidad propia se basa en pautas que son incompatibles en la Constitución Nacional. Con el precedente de la ley que modificó el Código de Comercio de 1934, la Ley de Contrato de Trabajo y la nueva Ley 25.013 son las normas centrales que contemplan el sistema de estabilidad impropio de nuestro régimen. La Ley de Contrato de Trabajo establece las indemnizaciones para los trabajadores cuyo contrato de trabajo se haya celebrado con anterioridad al 3 de octubre de 1998, mientras que la Ley 25.013, con su nuevo sistema indemnizatorio, está previsto para quienes resulten contratados a partir de dicha fecha.
La fecha de corte precitada está dada por la vigencia de la Ley 25.013. A su vez, algunos estatutos especiales prevén a través de su normativa específica indemnizaciones especiales, ya sea adicionando a la prevista en la Ley de Contrato de Trabajo alguna prestación complementaria, como la indemnización por clientela del Estatuto del Viajante de Comercio, ya sea alterando las bases o los topes en los cálculos de la indemnización legal, la eliminación de los topes y el preaviso especial del Estatuto del Periodista Profesional, o generando finalmente un sistema completamente diverso por las peculiaridades características de la actividad. Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales prevé un mecanismo especial de estabilidad propia y mixta que habilita la reincorporación del representante gremial despedido cuando vulneran los procedimientos y las causales previstas, y a opción del trabajador puede acceder a una serie de indemnizaciones agravadas. La reciente promulgación de la Ley 25.013 creó un sistema de extinción del contrato de trabajo que podemos calificar de dual. En efecto, por imperio de la norma citada, coexistirán dos regímenes paralelos. Uno, el de la Ley de Contrato de Trabajo, que se aplicará a los trabajadores cuyos contratos se hayan celebrado antes de la vigencia de la Ley 25.013, y la entrada en vigencia de esta norma fue el 3 de octubre de 1998. Por ende, los contratos celebrados hasta la hora 24 del día 2 de octubre se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, y los celebrados con posterioridad se regirán por las nuevas normas en lo que resulten aplicables. La aplicación de dos regímenes diversos que pueden operar en desmedro de los derechos de los trabajadores según las circunstancias, plantea la duda de si existe o no una violación al principio de igualdad y, por añadidura, al principio de no discriminación. Como se ha señalado, tal violación no existe por cuanto el eventual pago de las indemnizaciones no es un derecho adquirido, sino fundamentalmente un derecho en expectativa sujeto al cumplimiento de una condición suspensiva, cuál es la circunstancia de que el dependiente fuere despedido sin justa causa. La complejidad del sistema de estabilidad en el empleo obliga a la clasificación de su contenido desde muy diversos ángulos. La primera clasificación, quizás la más tradicional, es la que se ordena en función de la voluntad que intervino en la decisión, o sea, por extinción, por el origen de la causa. Puede ser por voluntad del empleador, por voluntad del trabajador, una renuncia por voluntad de ambas partes y por causas ajenas a la voluntad de las partes. Una segunda clasificación es extinción por las indemnizaciones que genera, sin indemnizaciones, con indemnizaciones completa, según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, por indemnización reducida, según el artículo 247, y por indemnizaciones agravadas. Y la tercera es la que se basa en la naturaleza de las distintas causales de disolución existentes, por decisión unilateral, por causas económicas, por causas biológicas o por la conducta de las partes. El preaviso es el plazo final del contrato de trabajo que se otorga por quien ha resuelto rescindir el mismo sin causa con el fin de que la otra adopte las medidas del caso. La Ley de Contrato de Trabajo establece que el preaviso es una obligación bilateral, es decir, que lo debe otorgar tanto el empleador cuando despide al trabajador sin causa como el trabajador cuando renuncia al empleo. Si bien la Ley 25.013 modifica los plazos y el modo de contratos, mantienen los mismos fundamentos y el deber bilateral de otorgarlo. El preaviso tiene una doble función. Para el trabajador que resulta preavisado es un lapso que le permite buscar trabajo, y para el empleador que es informado por el trabajador del curso del preaviso cuando renuncia es un lapso para reemplazar la vacante. La Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando el que otorga el preaviso es el empleador, los plazos serán de 1 mes si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad o de 2 meses si tiene más de 5 años. En cambio, el trabajador, en cualquier caso, deberá otorgar 1 mes de preaviso cuando decida disolver el contrato. Los plazos de preavisos
son los mismos garantizados por la ley, de modo que las partes podrán pactar lapsos mayores, las partes no podrán determinar, por el contrario, plazos menores. Los plazos en la ley 25.013. La nueva ley modificó el régimen de plazos. En efecto, cuando el otorgante es el empleador, los plazos son de 15 días para los trabajadores que tuvieran una antigüedad en el empleo de más de 30 días y hasta 3 meses. El plazo será de 1 mes cuando la antigüedad del empleador supere los 3 meses y no exceda los 5 años, y de 2 meses cuando supere los 5 años. Cuando es el trabajador el que otorga el preaviso, el plazo será siempre de 15 días. En este caso se opera una sustancial reducción del plazo si lo comparamos con lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma es lógica, ya que el legislador redujo el periodo de prueba de 30 días, de modo que era necesario introducir un plazo de preaviso desde la finalización de dicho periodo y los 3 meses cuando, en rigor, operan los plazos tradicionales de 1 y 2 meses. No se aprecia la razón, sin embargo, por la que se introdujo una reducción de 15 días del plazo a cargo del trabajador renunciante. Cualquiera de las partes, o sea, tanto el empleador como el trabajador que omitiera total o parcialmente el otorgamiento del preaviso, deberá abonar una indemnización sustitutiva, que será equivalente al salario bruto debido por efecto del preaviso que correspondía otorgar conforme lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando la indemnización sustitutiva no coincida con el último día del mes, el preaviso se integrará con los salarios de los días faltantes de dicho mes. Siguiendo el mismo criterio que en la Ley de Contrato de Trabajo, el último párrafo del artículo 6 de la Ley 25.013 señala que la parte que omitiere el preaviso tendrá el deber de sustituirlo por la indemnización equivalente a la remuneración que correspondiere al trabajador por los plazos establecidos. El preaviso se deberá notificar por escrito y corre por cuenta de quien lo notifica. La carga de dicha prueba, artículo 235 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, se debe recordar que las notificaciones se perfeccionan con la recepción por parte del destinatario, de modo tal que no solo habrá que acreditar por escrito el preaviso, sino en particular la recepción de la misma por parte del empleador o trabajador, según los casos. El preaviso regulado por la Ley 25.013 operará conforme a los plazos ya enumerados a partir del día siguiente al de la notificación. Con ello, se abandona la obligación de completar el mes de notificación y por ende, en los casos de indemnización sustitutiva, se elimina también la integración del mes de despido. En los casos en que el preaviso lo otorgue el empleador, el trabajador que está gozando del mismo podrá considerar extinguida la relación antes de la finalización del mismo, sin derecho a cobrar el salario por los días faltantes. El legislador ha incluido esta posibilidad para facilitar la reinserción del trabajador en otro empleo. A su vez, resulta obvio que esta posibilidad de extinguir el vínculo antes de la culminación del preaviso no enerva los derechos del trabajador a cobrar su indemnización por despido. La Ley de Contrato de Trabajo contempla distintas situaciones en las cuales el trabajador puede diferir el comienzo del preaviso o, en su caso, suspenderlo. Por ejemplo, el trabajador con licencia con goce de salarios. En este caso, el preaviso no tendrá efectos, salvo que se haya establecido que el plazo comenzará a contarse hasta tanto el trabajador no regrese al trabajo y cesare la causa de suspensión del contrato de trabajo. Otro es el trabajador con licencia sin goce de salarios. En este caso, el preaviso notificado durante la licencia sin goce de salarios será válido, pero a partir del comienzo del plazo de preaviso y aun cuando subsista la licencia, comenzará a devengarse la remuneración por preaviso hasta el fin del mismo. Causal de suspensión del preaviso sobreviniente. El preaviso se suspende por efecto de una enfermedad o accidente inculpable o del trabajo, como riesgos del trabajo. Por ende, si así ocurriera, el plazo transcurrido se cuenta como parte del preaviso durante la causal de suspensión. El preaviso queda suspendido y cuando la suspensión hubiese cesado, se vuelve a comprobar los días faltantes del preaviso. En principio y en virtud de la expresa remisión de la Ley de Contrato de Trabajo
y por expresa omisión del legislador de la Ley 25.013 ya no operarían más las causales de suspensión del periodo de preaviso. Hemos desarrollado hasta aquí el sistema dual actualmente vigente de preaviso. Este cuadro que sigue compara ambos subsistemas, el preaviso en la Ley de Contrato de Trabajo y el de la Ley 25.013, que después pueden ver detenidamente. El preaviso notificado es una ratificación de la duración preestablecida en el mismo contrato. El preaviso en los contratos de tiempo indeterminado, como ya vimos, tiene por objeto anunciar a la contraparte la voluntad extintiva unilateral con cierta anticipación. En cambio, en el contrato de plazo fijo, la función del preaviso es otra completamente diversa. En efecto, en tal hipótesis, el preaviso notificado es una ratificación de la duración preestablecida en el mismo contrato. Se denomina despido a la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador basado en una justa causa admitida por la ley o sin invocación de causa, según los casos. Extinción del contrato con causa justa. Se llama así a la hipótesis en la cual el empleador dispone el despido del trabajador en virtud de que éste ha incurrido en una injuria laboral cuya entidad es tal que impide la prosecución del vínculo sin derecho del trabajador a cobrar las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo establece que las partes podrán hacer denuncia del contrato de trabajo cuando la otra incurra en inobservancia de las obligaciones y por ello se configure una injuria de tal importancia que impida la continuidad del contrato de trabajo. Sobre este tema, la nueva Ley 25.013 no innova ni trata ninguna modificación. El despido con justa causa deberá comunicarse por escrito al trabajador, indicando en la notificación, de forma suficientemente clara, las causas invocadas que justifican tal actitud. Por razones de buena fe y en el principio elemental de derecho de defensa, resulta inadmisible que la causal invocada en la notificación fuere modificada con posterioridad. La invariabilidad de la causa del despido se deberá respetar, en especial en la oportunidad de que la empresa se defienda en la contestación de demanda dentro del marco de un reclamo judicial. Y la causa del despido deberá ser expresada con claridad en la notificación del despido, en función de las apreciaciones que de las mismas formule unilateralmente el empleador. Es por ello que la misma debe ser apreciada con rigor y razonabilidad, conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a fin de que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto que la inobservancia de los deberes incumplidos por el dependiente sean de tal gravedad que impidan la prosecución del vínculo. Y la extinción del contrato sin causa justa. Se llama así al despido del trabajador dispuesto por el empleador sin expresar causa, en cuyo caso se le otorga al primero el derecho a cobrar las indemnizaciones por preaviso y por antigüedad, esta última como un modo de reparar la extinción intempestiva y sin causa que lo justifique. En caso de que el empleador disponga la extinción del vínculo sin invocar causa, o sea, esta insuficiente o falsa, el trabajador tendrá derecho al preaviso, conforme a las condiciones ya analizadas, y a la denominada indemnización por antigüedad, que es la indemnización prevista por la Ley de Contrato de Trabajo para la hipótesis en donde el empleador ha despedido al trabajador sin justa causa y tiene como fin reparar en forma tarifada los daños y perjuicios originados en la desvinculación del contrato. Para el cálculo de esta indemnización por antigüedad hay que tener en cuenta la base para hacer el cálculo, el tope, el monto y los periodos, el piso o base mínima que se debe otorgar, la compensación de la indemnización y el cómputo de la antigüedad. También está la indemnización por antigüedad de la Ley 25.013. La nueva ley dispuso una serie de cambios en las indemnizaciones por despido incausado, que como ya apuntamos, conforma un sistema dual.
El subsistema que analizaremos es el aplicable a los trabajadores cuyo contrato de trabajo se ha celebrado con posterioridad al 3 de octubre de 1998. Los cambios operados según la versión del legislador responden a buscar una reducción del costo laboral en los primeros 2 años de antigüedad del trabajador, periodo en el cual se han suprimido los llamados contratos promovidos. El empleador que, cuando regían, tenían 2 razones para utilizarlos con las reformas introducidas en la ley bajo análisis y la reducción de las contribuciones patronales incorporadas al paquete impositivo, vería compensada los mayores costos que las modificaciones hubieran incorporado. Extinción del contrato por abandono de trabajo. Se denomina así al caso en el cual el trabajador se ausenta sin aviso ni causa de sus obligaciones laborales, demostrando su vocación por no continuar con el trabajo, y por ello se dispone la extinción del vínculo previa intimación. La Ley de Contrato de Trabajo establece que el abandono de trabajo es un acto de incumplimiento de parte del trabajador que solo se configurará como tal mediante la constitución en mora, que se formalizará mediante una intimación realizada en forma fehaciente a fin de que el dependiente se reintegre al trabajo en el plazo que imponga las modalidades de cada caso. La jurisprudencia ha sido clara en el sentido de establecer con cierta prudencia los plazos que resultan razonables para intimar al trabajador, existiendo consenso en que 24 horas es suficiente, contadas desde que el trabajador recibió la notificación, aun cuando muchos fallos hacen referencia a un plazo de 48 horas o a más de una intimación basados en el principio de buena fe. La extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Se denomina así a una forma de extinguir el vínculo a través de un acuerdo entre el trabajador y el empleador, que debe reunir ciertos requisitos de validez para asegurar su licitud legítima. La Ley de Contrato de Trabajo establece que las partes pueden extinguir el contrato de trabajo de mutuo acuerdo, a cuyos efectos el acto deberá formalizarse por escritura pública, ante escribano o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Son requisitos esenciales de la extinción por mutuo acuerdo la presencia personal del trabajador y que se suscriba bajo la forma enunciada en el párrafo precedente, y si estos requisitos no se cumplieran, el acto de extinción será nulo. En la práctica usual se ha adicionado a estos acuerdos la homologación prevista en el artículo 15, que otorga el acuerdo a autoridad de cosa juzgada cuando se celebra en sede administrativa o judicial. En rigor, esta homologación solo es pertinente si el acuerdo alcanzado en virtud de la Ley de Contrato de Trabajo es el fruto de un conflicto en donde hubiere sido necesario arribar a un acuerdo conciliatorio, transaccional o liberatorio, y la autoridad administrativa aprecie que se ha logrado con él una justa composición de los hechos y derechos de las partes. La norma nada expresa sobre eventuales indemnizaciones y, en rigor, esta forma de extinción no tiene prevista ninguna obligación para las partes en ese sentido. Sin embargo, es frecuente que se pacte alguna compensación o indemnización en favor del trabajador, en cuyo caso es dable sostener que existe plena libertad para las partes para pactar el contenido económico en el contexto de una extinción de común acuerdo. Es también dable suponer que muchos de estos acuerdos encubren un conflicto o un despido, y es por ello que la autoridad de aplicación a menudo es reticente a homologar los acuerdos cuando no se establecen determinantes porcentajes de la indemnización. El artículo 241, en fin, plantea la extinción de común acuerdo tácito en función de la apreciación de la conducta y comportamiento inequívoco de las partes y recíproco que se traduzca en el abandono de la relación. Esta forma de extinción ha sido muy criticada por la doctrina y se contrapone con el rigor y exigencias de la extinción de común acuerdo expresa. Sin embargo, analizando los casos con criterio restrictivo, es posible que tales casos se den en la realidad cuando verbigracia un trabajador dejó de concurrir al empleo porque obtuvo otro y el empleador dejó de abonarle el salario, y esta situación
se extendió por un plazo no menor de 6 meses, que razonablemente apreciados parecen ser suficientes para admitir la conducta tácita de ambas partes. La extinción del contrato por decisión del trabajador. Se denomina así a la extinción que dispone en forma unilateral el trabajador con y sin causa que lo justifique. Renuncia del trabajador. Se denomina así a la extinción del vínculo laboral, dispuesta unilateralmente por el trabajador sin que exista causa imputable del empleado. La ley de contrato de trabajo establece que debe formalizarse por despacho telegráfico, colacionado, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o alternativamente ante la autoridad administrativa del trabajo, que obviamente deberá notificar al empleador. Extinguido el vínculo por renuncia, no le corresponderá al trabajador ninguna indemnización sin perjuicio de su derecho a cobrar la liquidación final, constituida por los salarios devengados, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales. La renuncia es válida con prescindencia de si el trabajador cumplió o no con su obligación de preavisar. El despido indirecto se denomina así al derecho que tiene el trabajador de considerarse injuriado y despedido, previa intimación y por ende con derecho al cobro de las indemnizaciones por preaviso y antigüedad, por causa de un incumplimiento grave de las obligaciones legales, convencionales o contractuales del empleador. El despido indirecto en la Ley 25.013, en las mismas condiciones previstas por el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que podrá considerarse injuriado y despedido con derecho a la indemnización prevista en el artículo 6 por preaviso, en el artículo T por antigüedad y el artículo 11 aplicando la nueva figura del despido discriminatorio. Obviamente, para que se apliquen estas normas, el trabajador debe haber celebrado su contrato con posterioridad a la vigencia de la norma citada, es decir, después del 3 de octubre de 1998. El concepto de extinción del contrato de trabajo por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor se denomina así a la falta o disminución de trabajo no imputables al empleador y fehacientemente justificada y a los hechos imprevisibles o que previstos no han podido evitarse y que motivan al despido del trabajador respectivamente. Y el régimen de falta o disminución de trabajo en la Ley 25.013 utiliza un criterio distinto a la Ley de Contrato de Trabajo. Para el cálculo de la indemnización por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. La extinción por muerte del trabajador. El contrato se extingue por la muerte del trabajador desde la fecha en la que la misma ocurra por cualquier causa. La Ley de Contrato de Trabajo establece que los derechohabientes establecidos en la ley previsional tendrán derecho al cobro de una indemnización equivalente al 50% de la establecida en el artículo 245 mediante la sola acreditación del vínculo. Se contempla como causahabiente a la concubina equiparable a la viuda cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo y se puede acreditar la convivencia en aparente matrimonio por un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. La extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador. A pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo los trata en forma conjunta, son dos situaciones completamente diversas y con consecuencias bien diferenciadas. El contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo por incapacidad del trabajador se extingue por la incapacidad del trabajador que le impide la continuidad del vínculo. La Ley de Contrato de Trabajo remite el régimen de enfermedades y accidentes inculpables y en particular a lo previsto en el artículo 212 para resolver las consecuencias de la extinción del contrato de trabajo por incapacidad del trabajador. Y por inhabilidad, el empleador podrá extinguir el contrato de trabajo por la pérdida de la habilitación que el trabajador necesite para poder prestar su actividad. Se establece que todo trabajador que necesite una habilitación especial para poder realizar su trabajo, un certificado de foguista en una caldera, registro de conductor para conducir un camión, etc., y sufriera la inhabilitación sobreviniente, tiene dos alternativas según el caso. Una, la de cobrar la indemnización si de su parte no hubo culpa o responsabilidad. Si en cambio la inhabilitación proviene de dolo o culpa grave inexcusable de su parte, no tendrá derecho a la indemnización. La otra extinción es por muerte del empleador.
Se denomina así a la extinción del vínculo cuando la persona o figura del empleador era esencial a los fines de la existencia del contrato de trabajo. Se puntualiza en la ley que cuando el empleador fuera esencial en el contrato de trabajo por sus condiciones personales o legales, actividad profesional u otras circunstancias que hayan sido determinantes en la relación laboral, el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización prevista en el artículo 247. Es el caso del médico o el escribano que al morir dejan sin conducción al consultorio o escribanía, si en ella trabajaban, por ejemplo, una enfermera o una secretaria respectivamente. La extinción por quiebra del empleador. Si el contrato de trabajo se extingue por la declaración judicial de quiebra del empleador, las indemnizaciones se liquidarán conforme a su calificación de la conducta. Y por jubilación del trabajador. Llamamos así a la extinción del contrato que se produce cuando el trabajador resulta adjudicatario de la jubilación ordinaria. En rigor de la verdad, la ley de contrato de trabajo plantea en la actualidad varias situaciones en las que está en juego la jubilación del trabajador. El trabajador que reúne las condiciones para obtener una prestación jubilatoria. Otro caso es el jubilado que reingresa al trabajo y es luego despedido. El despido discriminatorio es aquel que se produce por causa de discriminación arbitraria fundada por motivos de raza, sexo o religión, en cuyo caso se prevé una indemnización agravada. La Ley 25.003 incorporó una sanción que ya estaba prevista por las situaciones de temeridad y malicia en la Ley de Contrato de Trabajo para una hipótesis que ahora el legislador tipifica como reprochable por parte del empleador. Esta norma, por estar incluida en el capítulo 2 de la Ley 25.003, está solo aplicable a los trabajadores que hayan celebrado contrato de trabajo con posterioridad a la vigencia de la nueva ley. El caso planteado por el artículo 9 es aquel en el cual el empleador no abonará en términos de indemnización por despido sin causa que lo justifique. Y en cuanto a la sanción, dicho artículo actualizado a nuestros días impone el pago de 2,5 veces los intereses que cobran los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuentos de documentos comerciales, que en términos genéricos hoy es la denominada tasa activa, o sea, la más alta del mercado financiero. Obviamente es una presunción iuris tantum, y por ende admite prueba en contrario, pero también invierte la carga, de modo que será el empleador el que deberá demostrar que de su parte no hubo responsabilidad o en su caso que la falta de pago estaba justificada. El retiro voluntario es un procedimiento de extinción del vínculo laboral consistente en la apertura de un listado en el cual pueden inscribirse los trabajadores de una empresa y por el cual se despide al interesado bajo la promesa del pago de las indemnizaciones legales, generalmente acompañadas de algún beneficio adicional. Cuando se iniciaron las privatizaciones de empresas del Estado hacia 1991 se comenzó a implementar el denominado retiro voluntario, que como lo hemos aclarado no es una forma de extinción, sino que se trata de un procedimiento que facilita la reducción de personal de una empresa. Este procedimiento suele estar sujeto a ciertas condiciones, como por ejemplo que la empresa se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los inscriptos en la lista de retiro, o que existen topes de antigüedad, de categorías o de salarios hasta los cuales se aplica el plan. La extinción del vínculo suele concretar por 2 vías. La primera es la de pactar la extinción bajo la fórmula por voluntad concurrente de las partes, conforme lo dispone el artículo 241 del primer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, ya sea por escritura pública ante escribano o ante la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo o Judicial del Trabajo. La otra se realiza a través del despido incausado, a cuyos efectos el empleador dispone de extinción unilateral del vínculo mediante la pertinente notificación. En estos últimos casos, el trabajador podrá acceder al subsidio por desempleo previsto por el artículo 111 de la Ley 24.013 y si el empleador promete dicha prestación y por razones imprevistas, la misma no es otorgada y se deberá hacer cargo del pago de los subsidios. Transferencia y cesión del contrato. Se denomina así a la hipótesis en la cual, sin que se opere la cesión del establecimiento, el contrato de trabajo sea transferido de un empleador a otro. La transferencia del contrato de trabajo
Se llama así a la transferencia del establecimiento por cualquier título, en donde el adquirente está obligado a cumplir con todos los derechos del trabajador, en particular los emergentes de su antigüedad. La ley de contrato de trabajo acepta la transferencia del establecimiento, pero admite que el trabajador puede considerarse despedido si con motivo de la transferencia se le genera una injuria laboral en los términos del artículo 242. Al respecto, se tendrán en cuenta dentro de dicha injuria los casos en los que se advierta el cambio del objeto de la explotación o se modifiquen las funciones, cargo o empleo, o si se produce la separación entre diversas acciones, dependencias o sucursales, de modo que se derive de ello una disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador. Cuando el establecimiento se transfiriera en forma transitoria o se tratara de un arrendamiento, el propietario recuperará todos los deberes y derechos que durante la transferencia fueron cedidos. La Ley 25.561, denominada de emergencia económica en su artículo 16, dispuso que por un plazo de 180 días se suspendían los despidos sin causa justificada. A su vez, en el caso de que los empleadores no cumplieran con esta prohibición relativa, se estableció que los despidos que se ejecutarán generarían a favor del empleador el doble de la indemnización que le correspondiera al mismo conforme a la legislación vigente. De inmediato se dictó el decreto 264 del 2002, reglamentario de la norma de fondo precitada en función de aplicación del procedimiento preventivo de crisis creado por la Ley Nacional de Empleo. La Ley de Emergencia Económica dispuso estas medidas frente a la grave crisis económica que atraviesa el país y frente a la necesidad imperiosa de que la autoridad de aplicación tuviera algún grado de participación o de intervención en las importantes reducciones de personal que realizaran las empresas. Lo cierto es que la duplicación de la indemnización por despido incausado no se aplicó en la mayoría de los casos y los decretos y normas reglamentarias dictadas son de dudosa constitucionalidad, ya que disponen efectos y consecuencias que la propia ley de fondo no prevé. También debe destacar que lo único que la ley de emergencia económica duplica es la indemnización por despido incausado y no otras indemnizaciones previstas en la legislación vigente. Por último, es importante mencionar que estas medidas son de carácter temporario y por ende de aplicación solo en momentos de grave crisis.